Buenas compañeros, pues nada, estamos aquí otra vez para hacer un vídeo de genética, ya que Agustín de- del canal Agustín Floreado eh, ha realizado un vídeo, bueno, realmente ya ha realizado dos, pero hoy me voy a referir al primero, sobre cómo él montaría una línea de canto, de canario, ¿vale? En función de su experiencia, pues cómo se haría realmente para que funcione. Entonces, pues mi intención es eh, aplicarle los fundamentos de genética que he aplicado en otros vídeos, pues en este caso se lo vamos a aplicar a, a esta metodología, ¿vale? Y veremos que si podemos tener conclusiones y si esas conclusiones nos pueden servir para entender mejor qué está pasando realmente en los distintos cruces, ¿no? Sí quisiera eh, un poco explicar cómo entiendo yo o cómo creo que se debe entender esto de la genética o para llamarle coloquialmente lo de la Z y lo de la W, ¿vale? Voy a poner un símil a ver si se entiende. Vamos a imaginar que obtener un pájaro campeón, un pájaro que gane concurso, ¿vale? Es como encontrar la salida de un cuarto a oscuras, ¿vale? Entonces, pues bueno, cada uno que se plantea cómo encontrar la salida, pues va a utilizar su sistema. Muy bien. Resulta que, bueno, en este caso Agustín pues tiene un sistema que vamos a imaginar, ¿no? Pues yo me giro todo a la izquierda y empiezo a andar, ¿vale? A oscuras. Y cuando encuentro un obstáculo, me paro, doy dos pasos hacia atrás, medio giro y vuelvo a seguir andando hasta que encuentro otro obstáculo, ¿vale? Y hago el mismo procedimiento. Bueno, y eso podría ser un sistema, ¿vale? El Agustín o el de que fuese. ¿Vale? Muy bien. Pues aquí lo de la genética no viene a sustituir eso. Aquí la genética no deja de ser una herramienta para que podamos encontrar la salida de una manera más fácil. Simplemente no viene a sustituir nada, porque además al nivel que podemos aplicar la genética es muy limitado y no nos puede permitir, no nos puede permitir nada más, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué sería? Por ejemplo, pues en mi caso, ¿yo qué soy? Pues yo hago palos de fregona. ¿Yo he ido alguna vez, he intentado encontrar la salida? Nunca. Yo nunca me he dedicado en serio al pájaro de canto y a encontrar pájaros campeones y hacer líneas de canto. No, no lo he hecho. Yo no lo he hecho nunca. Ni tengo ningún amigo o compañero cercano que me pudiera transmitir su experiencia. No lo tengo. Pero, sin embargo, yo hago palos de fregona. Y entonces me doy cuenta que realmente si la persona que va a oscura yo le doy un palo, quizá a esa persona le sea más fácil encontrar esa salida. Porque en vez de tener que llegar y chocar con el obstáculo, a lo mejor si le doy el palo y ojo y le enseño cómo utilizarlo, pues claro, yo le puedo dar palo, la persona lo coge por la mitad y entonces pues no le sirve, no le sirve, lógicamente, no vale. Pero si yo le doy un palo de fregona de los que yo hago, porque yo me dedico a hacer palos de fregona, entonces como sé cómo funciona un palo y sé cómo hay que cogerlo, pues, pues le puedo enseñar a esa persona, decir, mira, cógete este palo, ¿vale? Y cógelo por la punta, agáchate un poquito, te tienes que agachar, hay que hacer un esfuerzo, ¿eh? Hay que hacer un esfuerzo en agacharse, porque es un palo de fregona, no da para más. Y entonces, adelántalo y con eso puedes seguramente encontrar obstáculos antes de llegar y te sea más fácil y siguiendo un método, siguiendo ese método, pues encontrar la salida antes, ¿vale? Pues eso es lo que yo pretendo. Es decir, mm, es una ayuda, no sustituye nada, ni en ningún sistema. Cosa distinta es que yo utilizando la genética haya hecho una serie donde poder crear una línea de canto a partir de ese conocimiento expreso.
Eso es un tema. Pero en la genética, lo del cromosoma Z, cromosoma W, se puede utilizar en cualquier momento. No es para seguir aquella línea, no, se puede aplicar en todas nuestras líneas. Entonces, yo veo aquí como que hay, vamos a decirlo así, realmente veo una barrera, ¿vale? Y realmente creo que es una barrera, vamos a llamarle, ¿cómo le podríamos decir? Generacional. ¿Vale? Aquí hay una barrera generacional en este sentido. ¿Por qué? Porque hay una serie de criadores que ya tienen mucha experiencia, la mayor parte, o muchos de ellos, tienen una gran experiencia, han criado sin esta herramienta, lógicamente, y ¿qué pasa? Que realmente le cuesta, veo que le cuesta intentar entender cómo funciona esto. Porque a lo mejor, si lo entienden, sí podrían decir, pues esto vale o esto no sirve para nada. Pero, hombre, realmente, sin entenderlo, el decir que no vale suena más como que yo no soy capaz. Perdón, no soy capaz, porque esto es capaz cualquiera. Sí, no quiero hacer el esfuerzo, podríamos decir, no me merece la pena entenderlo, porque yo toda mi vida lo he hecho de otra manera y me ha ido bien, y tengo mis métodos y funcionan, ¿vale? Hablo de criadores en general, ¿vale? Se puede haber de todo, pero hablo de lo que yo percibo, ¿vale? Pero también hay criadores para los que van dirigidos estos vídeos de Agustín y de otras personas, para gente que empieza, gente joven o gente no tan joven que empieza, y quizás esas personas no tengan esa barrera. Entonces, ellos ven una Z, ven una W y lo entienden, y si se lo explica, pues lo entienden. Es decir, son capaces de coger palo y de cogerlo bien por el sitio correcto y de agacharse, sobre todo de agacharse, que es el esfuerzo que hay que hacer con esto. Sí, hay que hacer un esfuerzo de entenderlo. ¿Vale? Entonces, y puede ser que una vez que tú lo estés utilizando o lo vayas a utilizar en tu método, pues digas, mira, pues no sirve, realmente esto no me aporta nada. O, pues sí, en determinadas situaciones puede que me aporte. Es decir, yo lo que voy a explicar aquí es mi lógica, ¿vale? Porque, como os vuelvo a repetir, yo nunca he ido a buscar la salida, ¿vale? Es decir, yo nunca he ido a crear una línea de canto ni nada por el estilo. Solamente he visto que hay gente que sí lo hace y he visto que yo fabrico escobas, palos de escoba. Y creo que el palo de escoba pues, puede ser útil, simplemente, ¿vale? Ojalá viniese alguien que sea genetista, por ejemplo, y diga, oye, pues en vez de un palo de fregona, pues vamos a hacer un palo para ciegos, un palo largo de plástico, que pese poco, que no te tengas que agachar, que no tengas que hacer un esfuerzo adicional, que suene bien contra el suelo para detectar distintas situaciones y saber si contra lo que está chocando es un metal o es madera o es hormigón. Y entonces, pues pues ya no es un palo de fregona, ya es una cosa más evolucionada que sirve mejor. Ojalá, ¿vale? Yo, como digo, lo que hago son palos de fregona. Mucho más allá no llego. Bueno, pues dicho esto, vamos a hablar, voy a explicar nuevamente los rudimentos del Z y del W. Vamos a llamarlo aquí. Rudimentos. Rudimentos, por escribir algo, ¿vale? Rudimentos. Es decir, los rudimentos es con qué vamos a trabajar, con qué voy a trabajar en el vídeo. ¿Vale? Pues voy a trabajar con dos o tres conceptos solamente. El primero, sabemos, la ciencia ya nos ha dicho, que los canarios tienen 40 pares de cromosomas. 40, ¿vale? Eso nos dice la ciencia. También la ciencia nos dice que 39 de esos 40 pares son exactamente igual en la hembra que en el macho. Son exactamente igual, ¿vale? Es decir, no podríamos saber, analizando ese cromosoma, ese par de cromosomas, no podríamos saber si estamos hablando de un ejemplar macho o de un ejemplar hembra. No lo podríamos saber.
Pero hay un cromosoma, uno solo, que es diferente en el macho y en la hembra. Uno, que es el cromosoma, el par de cromosomas sexuales. Ese es diferente. ¿Vale? Entonces, a ese, en las aves, pues en el macho le llamamos ZZ porque la ciencia nos dice que tiene dos cromosomas iguales, y esto es un macho, y las hembras tienen un Z, pero el otro es un W. Muy bien, eso nos lo dice la ciencia. Y ahora, pues, y a partir de ahora, meto yo la mía, mi lógica. Mi lógica de hacer palos de fregona. Digo, bueno, si los machos cantan y las hembras no cantan, la diferencia debe estar en el cromosoma sexual, en el par de cromosomas sexuales. Es decir, este par de cromosomas debe influir directa o indirectamente en todas las características que conforman un macho, que son distintos de una hembra. ¿En qué sentido? Pues tiene ¿cómo es esto? La neurogénesis que habla Pedro, pues se la ha marcado este cromosoma, porque es distinto en el macho y en la hembra. El aparato fonador se lo ha dado este par de cromosomas, tanto de manera directa como indirecta, o de las dos maneras. Sí, lo saco para producir el canto, la capacidad pulmonar, todo eso que difiere entre el macho y la hembra, aparte del aparato reproductor, lógicamente, se lo ha dado este cromosoma. ¿Esto está escrito en algún sitio? Que yo sepa, no. Es mi lógica, la mía. Esto, que yo sepa, no está escrito en ningún libro. Pero yo me parece un punto que tiene toda su lógica. ¿Puedo estar equivocado? Pues sí, ¿eh? Puedo estar equivocado. Puede que esta lógica pues no sea la correcta, aunque parezca lógico, no sea correcto. O a lo mejor no, ni es el 100% ni es el 0%, sino que este cromosoma a lo mejor influye en un 50%, o en un 70%, o en algunos ejemplares más, en otros ejemplares menos. No lo sabemos. Esto no lo sabemos. Pero dentro de que no sabemos nada, pues vamos a suponer que realmente, con la lógica, mi lógica me dice que este cromosoma debe ser fundamental en el canto del macho. Después, como sea la combinación Z-Z del macho, el macho cantará mejor, el macho cantará peor, se adaptará mejor a mi estándar o no. Pero, mm, pero para cantar y para tener la capacidad, tiene que estar en ese cromosoma. De ahí viene que yo utilice este sistema. Solo de esta lógica. Ya está, no hay más. Si alguien dice, mira, pues a mí tu lógica me parece muy mala, pues ya está, no hay más que hablar. Si no sirve todo lo que voy a explicar después, no sirve para nada. Pero mientras que no se demuestre lo contrario, esto parece una hipótesis bastante lógica, bastante lógica. Y las evidencias y por ejemplo, esto que voy a hacer ahora con la línea de Agustín, pues lo he hecho ya antes con otras líneas y hay un trasfondo que es correcto. Entonces, bueno, yo seguiré por esta línea. Si alguien tiene interés en verlo y en intentar entenderlo, pues perfecto. Y si no, pues nada, tendremos nuestros 2, 3 seguidores que le interese. Yo sí, solo tengo 2, 3 seguidores que le interesa esto. Y chuparse un vídeo de 1 hora, ¿vale? Porque generalmente, desde el primer minuto uno al minuto fin, estoy explicando, ¿vale? Esto no es una opinión. Yo no doy opiniones, ¿no? A todos no, es muy fácil ponerte un YouTube y estar escuchando una opinión, ¿no? Una cosa que se hace fácil, puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo, pero es una cosa que se hace realmente fácil de escuchar, ¿vale? Aunque sea un vídeo largo. Lógicamente, cuando uno está intentando transmitir conocimiento, ya hablamos de otra cosa. Ya hay que, pues, a prestar atención e intentar entender qué me están diciendo, ¿vale?
Es el esfuerzo que yo digo cuando con el palo hay que agacharse. Sí, hay que agacharse. Hay que agacharse, si no, esto no se entiende, no se aprende. Que ya digo que la barrera es fundamentalmente generacional, porque lo que yo explico es fácil de entender por cualquiera, ¿vale? Aquí no hay nada raro. Lo único que este punto que estoy diciendo es el único en el que yo estoy aplicando una lógica, mi lógica. Muy bien, pues, bueno, decir que el cromosoma Z se estima que tienen sobre 1000 genes. Sí, hay 1000 genes ahí para dar de sí todo lo que estamos hablando. No estamos hablando de un gen, ni dos, ni tres. ¿Vale? En el caso de las mutaciones de color, que van ligadas al sexo, solamente de este cromosoma se ve afectado un, un gen, generalmente un gen. Bueno, toda la herencia es la misma, se hace igual. Porque en este caso nos va a interesar todo el cromosoma. En el caso de la mutación de color, nos interesa un gen, pero como ese gen va en el cromosoma, tenemos que utilizar la herencia del cromosoma. ¿Vale? Pero en este caso, como no sabemos en qué cromosoma está lo de las cualidades del canto, del ritmo, de tal y de cual, pues entonces tenemos que utilizar todo el cromosoma. Muy bien, este era el primer punto. Segundo punto. El segundo punto, mm, perdón, va a ser la herencia del cromosoma sexual. ¿Vale? La voy a volver a explicar. Esto es ciencia, ¿vale? Sigue siendo ciencia. Bueno, sigue siendo no, va a empezar a ser ciencia. Lo otro, ya he dicho que es mi lógica. El punto, el rudimento, el segundo va a ser la herencia. La herencia del cromosoma, bueno, el cromosoma, del par de cromosomas sexuales. Esto es fundamental, ¿vale? Y ya lo hemos explicado en casi todos los vídeos, pero lo volvemos a explicar, ¿vale? Cuando yo tengo un macho que es Z1, Z1, Z2, y le llamo Z1 y Z2 porque son distintos, aunque el cromosoma es el mismo. Es decir, mm, es el mismo cromosoma, pero el contenido de ese cromosoma es diferente. Uno le ha venido del padre, otro le ha venido de la madre, ¿vale? Y tenemos ese macho. Si ese macho lo vamos a cruzar con una hembra que no sea cosanguínea, por lo tanto tiene un Z distinto, con unos valores distintos y un W, esto da siempre la misma probabilidad. Siempre. Siempre da la misma probabilidad. ¿Cuál es? El Z3 tiene la misma posibilidad de combinarse con el Z1 que con el Z2. Pues entonces, nos va a dar esto. Vamos a ponerlo con rayita, a ver si me cabe. Entonces, yo voy a obtener aquí un macho que va a ser Z1, Z3. ¿De dónde ha venido? Ha venido de combinar este con este. Eso es una posibilidad que tiene el Z3. Pero el Z3 tiene otra posibilidad, que es combinarse con el Z2. Z2, Z3. Y me ha dado otro macho, que genéticamente es distinto. Genéticamente es distinto. Uno es Z1, Z3 y el otro es Z2, Z3. Muy bien. Y ahora, el W, de la misma manera, tiene la misma posibilidad de combinarse con los Z del padre, con los Z del macho. Entonces, tendremos un Z1W, que viene de este W y del Z1, y un Z2W, que viene de este V y del Z2. ¿Vale? ¿Está? Esto es fácil. Esto no tiene mayor historia. Esto es ciencia. ¿Vale? Ahora, esta ciencia tiene algunas, es decir, este Z1 del padre, ¿vale? No es exactamente este Z1 de este hijo,
ni exactamente este Z1 de esta hija. No exactamente igual, o no tiene por qué ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque hay un entrecruzamiento, es decir, cuando se generan los espermatozoides, los gametos espermatozoides, hay unos fenómenos de cruzamiento, de crossing over. Muy bien. Eso se estudia, eso no es de que estudia, no hay que ser genetista, eso se estudia en primero de BU. ¿Os acordáis de BU? Bachillerato unificado polivalente, ¿vale? Primero de BU, yo lo estudié. El libro Ciencias Naturales de primero, de Anaya, editorial Anaya, era un ladrillo marrón oscuro, impresionante. Ahí estaba toda la historia de ahí estaba todas las ciencias naturales del mundo contenida. Pues se estudiaba esto, ¿vale? Se estudiaba el crossing over. Entonces, no es exactamente igual, ¿vale? Vamos a explicar a grandes rasgos qué no es igual, ¿vale? ¿Qué es lo que puede diferir? Después ya veis que del vídeo se me vaya una hora, pero es que creo que si es necesario, creo que por lo que escucho parece necesario volver a explicar esto, ¿vale? Por dar una oportunidad a quien quiera entenderlo. Ya después lo aplicará y funcionará o no funcionará, pero por lo menos que se entienda. Muy bien. No, no exactamente igual, ¿vale? Vamos a ver qué pasa realmente. Vamos a ver realmente qué pasa ahí cuando se generan los espermatozoides, los gametos sexuales masculinos del macho. Vamos, tres. El tercer rudimento. Este rudimento lo voy a explicar, lo vamos a tener presente, pero no es algo para aplicar. ¿Vale? Que va a ser el crossing over. Con esto quiero decir que yo no soy ningún genetista, ni he estudiado mucha genética, ni sé de esto especialmente. Es decir, lo que estudié en su momento y que hace muchos años y después lo que me ha ido interesando, ¿vale? Porque sí ha sido un tema de la genética que me interesa, siempre. Bueno, ¿qué pasa? ¿Vale? Pasa lo siguiente. Voy a intentar explicar rápidamente. La división celular para dar lugar a los gametos sexuales se llama meiosis. Meiosis. Por si alguien quiere profundizar. ¿Vale? La mitosis son de las células no sexuales y la meiosis es de las células sexuales. ¿Y qué pasa en el caso del macho? Vamos a intentar hacerlo. El macho, hemos dicho que tenía un Z1 y un Z2, ¿vale? Y cuando se va a reproducir sus gametos sexuales, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa lo siguiente, fijaros, Z1 lo vamos a poner un poquito más separado, en este caso, ¿vale? Lo vamos a poner un poquito más separado. Poner Z1, Z1 aquí y Z2 lo vamos a poner un poquito más separado. ¿Qué pasa? El Z1 es un cromosoma, vamos a representarlo así, ¿vale? Y el Z2 es otro cromosoma, que podríamos poner otro color, pero bueno, vamos a dejarlo, ¿vale? Son dos cromosomas, son iguales, pero la información que tienen dentro es diferente, lógicamente, por eso Z1, Z2. Cuando llega el proceso de la meiosis, este cromosoma Z1, por ejemplo, se va a dividir en dos. Este cromosoma Z1 se va a dividir en dos. Lo voy a representar así. Dos que son, en teoría, idénticos. En teoría son idénticos, pero lógicamente esto es un proceso bioquímico, con lo cual siempre puede haber algún error de copia, ¿vale? Entonces, no van a ser exactamente el mismo, ¿vale? Pero van a ser muy parecidos, ¿vale? Exceptuando mutaciones por error de copia. Un genetista podría decir qué porcentaje puede haber de estos errores. Y el Z2
le pasa exactamente igual. Se divide en dos exactamente iguales. Muy bien. En ese proceso, esto a ver si se entiende un poco bien. En este proceso, estos son cromátidas ya, ¿vale? Esto se llaman ya, se han dividido y el cromosoma Z1 dio dos cromáticas, ¿no? Dos cromátidas y el Z2 dio otras dos cromátidas, que son copias exactas del mismo. Pues donde puede haber cross y noves son en esta y en esta, entre estas dos. Entre estas dos son las que pueden tener contacto. Y en el momento que tenga contacto, hay un contacto y después una separación. Cuando se produce la separación, puede que se lleve su misma carga genética o puede que se lleve la del otro, la de la otra cromática. ¿Vale? Pero hay otras dos cromátidas que van a formar los espermatozoides de manera exacta. Y no le va a afectar el crossing over. El crossing over solamente le afecta el 50%. ¿Vale? Entonces, como hablábamos aquí arriba, es decir, este Z1 y este Z1, uno de estos Z1 puede ser que sea casi igual que el Z1 del progenitor. Y en otro caso puede ser que esté afectado por crossing over. ¿Cuánto de importante va a ser ese crossing over? Pues no lo sabemos. No sabemos cómo va a afectar ese crossing over que haya pasado en esa división concreta de ese espermatozoide. No sabemos cómo va a afectar al canto. No lo sabemos. ¿Vale? Incógnita. Muy bien. Tenemos que, no es perfecto, es decir, esto no es como tenemos que llegar a la salida y la genética no es darle a la luz y ver ya dónde está la salida, no, la genética no es darle a la luz, ¿vale? Siguiendo con el símil. La genética es una ayuda, pero una ayuda limitada. Entonces, hay que entender cuáles son las limitaciones de la ayuda. Vale. Entonces, entendamos esto. ¿Qué vamos a hacer? En principio, vamos a obviar el crossing over, vamos a suponer que los Z se copian igual y siempre tenemos que tener en nuestra retina que pueda haber pájaros que se diferencien porque el crossing over, aunque genéticamente debería tener lo mismo, no cantan igual porque puede haber habido ese efecto de crossing over, ¿vale? Puede ser que le haya afectado al canto, pero puede ser que el crossing over no le afecte al canto o no de manera significativa, ¿vale? Yo creo que así se entiende esto, ¿vale? Es decir, no es que se entienda esto así. Entonces, esto era una célula germinal del macho. Por cada célula germinal del macho se produce esto, es decir, hay un desdoblamiento o una duplicidad de cada cromosoma en su meiosis y un posible crossing over para todos los espermatozoides. Por lo tanto, todos los espermatozoides habrá un 50% de espermatozoides que lleven una copia casi similar al padre y otro 50% que estarán afectados del crossing over. Correcto. ¿Vale? Pero los espermatozoides solo llevan o Z1 o Z2 realmente. ¿Vale? No hay un Z8 ni un Z. Es decir, van a llevar ligeras variaciones del Z1 al Z2, vamos a decirlo así. ¿Vale? Pues son un poco más exactos. Van a llevar ligeras variaciones del Z1 y del Z2. Más o menos en función de ese crossing over. ¿Vale? Sí, 50%, 50% crossing over. ¿Vale? Solo el 50%. Pues bueno, estos son los rudimentos, señores. Hasta aquí, pues esta primera parte de coger los fundamentos de lo que ahora vamos a hablar. Muy bien, pues vamos a hablar de cómo Agustín del canal Agustín Floreado nos ha comentado que él montaría o que él puede montar una línea con éxito, ¿vale? Vamos a ver
¿qué es lo que qué es lo que nos propone Agustín? Agustín nos dice que hay un momento que tenemos un macho. Tenemos un macho, ¿vale? Y este macho es un macho bandera. Yo le voy a llamar bandera, él le puede llamar alfa ahora, el segundo vídeo le ha llamado alfa. Bueno, yo le voy a llamar bandera, ¿vale? Cada uno. Pero sabemos lo que es. Es un macho que reúne las caras. Ah, perdón, perdón. Me falta otro, como lo ha mencionado Agustín en este segundo vídeo, eh, pero bueno, lo quiero mencionar aquí. Además, alguna vez había hablado yo ya del concepto de mérito genético, ¿vale? A ver, ¿qué es el mérito genético? ¿Qué es la selección por mérito genético? Realmente la selección por mérito genético es no seleccionar por el contenido teórico que lleva su genética, sino que hay que probar ese individuo y en función de sus cualidades, según la hemos tasado, según el estándar en este caso, de la raza de canto que utilicemos, pues seleccionar los mejores ejemplares que se adapten a ese estándar. Eso es seleccionar por mérito genético. Me parece una contradicción, ¿no? No, pues bueno, es así, es un concepto que es así. Es decir, no vamos a seleccionar porque si yo tengo un macho que es campeón, que es muy bueno, y una hembra que ha dado unos pájaros buenísimos, el resultado de eso no va a seguir procreando a menos que demuestre que las características que tienen no es que las demuestren. Es decir, que ese pájaro, resultado debe cantar, como dice el estándar, no porque venga de una genética de campeones, yo lo voy a seguir manteniendo en mi línea. ¿Entender? Muy bien. Pues utilizando esa lógica, yo diría que las hembras no se pueden seleccionar por mérito genético. O para seleccionar las hembras por método genético hay que probarlas. Es decir, yo tengo una hembra y esa hembra la saco de mi línea y las pruebo con unos determinados machos que tienen unas determinadas características. Y el resultado de ahí, yo veo si el resultado cumple las características o no. Pero ¿qué pasa? Que al yo tenerlo que cruzar con machos, esos machos ya están adulterando el resultado que podría dar la hembra, con lo cual nunca sé qué es lo que tiene la hembra. Por lo tanto, aunque yo pruebe las hembras, nunca voy a poder seleccionar las hembras por mérito genético. No las puedo porque no cantan. Es decir, el mérito genético en este caso es el estándar de canto. Es el mérito genético o el que tú te pongas, ¿no? Pues yo quiero tener lento, que sea el tono tal, que sea cual. Va a ver, pues ese catálogo de puntos es el mérito genético en mi aviario. Pues las hembras no las puedo seleccionar por mérito genético. No las puedo seleccionar. No es que. Y las selecciono por otros méritos por su fenotipo, por cómo crían, perfecto, perfecto. Es otro criterio, pero no es el mérito genético. El mérito genético es demostrar que tú cumples con un estándar que tú marcas. Y en este caso, pues no. Las hembras no, ahí está el problema en los pájaros de canto. Que las hembras no se pueden seleccionar según mi criterio y según mi lógica, no se pueden seleccionar por mérito genético. Bueno, volvemos, que me he ido porque se me había quedado esto, es que lo hago sobre la marcha. Volvemos a la línea de Agustín. Tenemos un macho bandera, ¿vale? Y resulta que Agustín dice, bueno, pues este macho vendrá de una madre. Y este macho tendrá un padre. Muy bien. Entonces me han dado este ejemplar, que es bandera o alfa. Pues resulta que este macho tendrá un Z1, le vamos a llamar Z1 y Z2, ¿no? Tendrá un Z1 y un Z2. Podemos llamar como queramos, pero vamos a llamar Z1 y Z2. Muy bien.
El Z1 vendrá del padre o de la madre y el Z2 del otro. ¿Vale? Pues bueno, vamos a suponer que el Z2 viene de la madre. La madre entonces sería Z2W. Por lo tanto, el padre debe ser Z1. Z1, Z, pues Z3, porque no tiene nada que ver con el 2. No había una consanguinidad previa. ¿Vale? Muy bien. Y nos ha dado este macho. Pues ya sabemos, hemos identificado las letras de los cromosomas sexuales de sus progenitores. Pero, bueno, pero no. Y también nos habla Agustín de que aquí hay una hembra, de que aquí también hay una hembra. Entonces, la hembra, yo quiero entender que es una hermana. Yo quiero entender que la hembra que él decía una hembra es una hermana. Porque si es una hembra que no le toca nada, pues, no sé, yo creo que es una hermana. Que él se refería a una hermana. Que también tiene una hermana. Vamos a hacerlo redondo porque yo las hembras las pongo en un círculo y los machos en un rectángulo. Entonces, esta también viene de aquí y esta también viene de aquí. ¿Vale? Esto es lo que yo le he entendido a Agustín. Vale. Esta hermana, ¿qué genética, qué cromosoma sexual tiene? ¿Qué cromosoma sexual puede tener? Pues lo voy a poner aquí debajo. Pues las hembras disocian al padre. Por lo tanto, esta hembra será de dos tipos, Z1, Z1W, y habrá otro tipo de hembras que sean Z3W. Es decir, las hembras disocian los dos cromosomas que tienen al padre, eso ya lo hemos visto antes. Y hay dos tipos de hembras, solo dos tipos, no hay más. Las que llevan el Z1 o las que llevan el Z3, en este caso, no hay más. Puede ser una u otra, no lo sabemos, porque él ha dicho una hembra. Ha utilizado una hembra, una hermana. ¿Vale? Si no es una hermana, tampoco no entiendo después lo que hace, pero yo creo que sí, que es una hermana. ¿Vale? Quiero entender que es una hermana. Y ahora dice, bueno, pues, ¿cuál es, dónde está el punto de Agustín? Dice, yo quiero saber ese macho alfa, ese macho bandera, ¿por dónde le ha venido ser tan bueno? ¿Por el padre o por la madre? ¿Vale? Y para eso va a ser unos cruces consanguíneos. Y va a decir, pues yo voy a obtener un macho que va a venir desde este macho con su madre. Eso va a ser un tipo de macho que yo voy a utilizar de control, ¿vale? Y por otro lado, y por otro lado, y por otro lado, voy a utilizar, ¿veis? Por otro lado, por otro lado, por otro lado, por otro lado, voy a utilizar, voy a buscar otro macho que venga de esa hermana con el padre. Y he buscado dos machos, por eso estoy haciendo rectángulo. ¿Vale? Van a ser dos cruces de control que yo voy a hacer. Muy bien. En el caso del macho alfa con la madre, ¿cuál es la combinación? Pues Z1, Z2 por Z2W. ¿Vale? Me voy a tener que seguir con la conversación porque aquí pinto regular. ¿Y qué da esto? Pues como los machos, la hembra recombina lo que hay, pues me va a dar, si estoy mirando los machos, pues me va a dar un Z1, Z2 y un Z2, Z2. Esos son los únicos dos tipos de machos que me puede dar ese cruce. No hay más tipos de machos. Es decir, en general cantarán de una manera o cantarán de otra, pero no habrá muchas maneras de cantar. Es decir, para un oído entrenado en este tipo de canto, porque igual me lo ponen a mí o me parecen todos iguales o me parecen todos distintos, porque no entiendo, ¿vale? Porque no sé, pero estamos hablando de que la persona que está haciendo esto entiende de esto, ¿vale? Entonces, genéticamente hay dos tipos, el macho que va a ser Z1, Z2 y los que van a ser Z2, Z2.
Muy bien. Y por el otro lado, ¿qué tenemos? Bueno, pues por el otro lado, depende qué tipo de hembra hayamos cogido, ¿vale? Entonces habrá dos posibilidades. Que el padre, eh, que el padre Z1, Z3 cruce con una Z1 W, esto es una posibilidad, y aquí me daría pájaros Z1, 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 Z3. Esto sería una posibilidad por ahí, y podría haber sido otra si hubiera utilizado la hembra Z3. Pues vamos a indicarlo un poquito más acá. Sí, se podría haber dado otra posibilidad que fuese Z1, Z3 por Z3W. Y en este caso me hubiera dado macho Z1, Z3 y Z3, Z3. Muy bien, pues esto es lo que tenemos. Esto es lo que nos dice Agustín, que son pájaros, que son machos de control, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué encontramos aquí, ¿vale? ¿Qué encontramos aquí? Por el lado de la madre, nos damos cuenta de que el 50% de los machos, el 50% de los machos cantan o deben cantar parecido al macho alfa, parecido. Llevan su misma genética. Es decir, y eso siempre es así. Es decir, el macho con la madre va a dar eso. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué más cosas tenemos por el otro lado. En este caso, eh, 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 en este caso, efectivamente, estamos encontrando el macho bandera en un 50% de casos, o pájaros que se parecen mucho al macho bandera. ¿Y qué pasa por el otro lado? Por el otro lado tenemos un 50%, bueno, claro, depende por dónde hayamos ido. Si hemos ido por un tipo de hembra, nos va a dar un 50% de machos que cantan como el padre, no como el alfa o como el bandera, no, como el padre, que será Z1, Z3. Y otros pájaros que tienen el Z1 en homocigosis, tienen Z1, Z1. Bueno, pues ahí lo dejamos. Pero no hay genética del macho alfa, en ningún caso, ¿vale? Porque con el otro tipo de hembra nos pasa lo mismo. Hay un 50% de machos que cantarán como el padre y otro 50% de posibilidades que nos salgan un macho con Z3 en homocigosis. Ninguno de esos cuatro tipos se parecen al macho alfa, macho bandera, ¿vale? Bueno, pero ¿qué pasa? Y entonces Agustín dice que en estos cruces, pues si hay opciones de ver si se parecen al macho alfa o no, si hay opciones. Y según me dice a mí mi palo de fregona, eh, yo el cruce con la hermana y el padre no veo por ningún sitio genética, no veo ninguna posibilidad de genética del macho bandera, no la veo, ¿vale? Por el lado de la madre sí, y además por el lado de la madre la veo siempre, en todos los... Es decir, siempre hay un 50% que es como el macho, la veo siempre. Por lo tanto, en principio, yo, visto desde fuera, parece que no tendría duda de cómo funciona esto, que realmente no es lo que está diciendo Agustín. Pero, muy importante, Agustín dice, y con razón, que este método funciona. Es decir, el método él lo tiene probado. Él sabe cómo llegar a la puerta de salida. Él lo sabe. Y sabe que utilizando este método se llega a la puerta de salida. Entonces, aquí tiene que estar fallando el palo de fregona. ¿Vale? Es decir, tiene que estar fallando el palo de fregona. Porque el método, Agustín lo tiene testado y lo tiene probado. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? Por eso le dije a Agustín que, vamos, en un comentario así privado y tal, que pues yo no lo conozco personalmente ni he tenido ocasión. Le comenté que me había parecido
muy interesante porque me he dado cuenta de algo que hasta ahora yo no me había percatado. Y es que lo que realmente está buscando Agustín, es decir, como yo estoy planteando hasta ahora este sistema, yo estaba diciendo que eran codominantes, es decir, ¿por qué el macho alfa era bueno? Porque la unión entre el Z1 y el Z2 era buena. Es decir, esa unión era la que le daba las características, ¿vale? En igual de condiciones, ¿vale? En una codominancia mm, estrecha o próxima. Pero da la impresión, no da la impresión, según dice Agustín, realmente esto no funciona así, porque el método le funciona. Y si el método le funciona, lo que no está funcionando es la explicación que yo he dado hasta ahora, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que lo que Agustín de manera intuitiva nos está diciendo es que los dos zetas que tiene un macho no son codominantes. Hay una dominancia de uno sobre el otro. Es decir, hay uno que es el que domina y el otro es el que le ayuda, pero solo le ayuda, no domina, no lo escuchamos, sino que solamente solo lo está ayudando. Pero el bueno, ese es el otro, el dominante. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que entonces se establece una serie de niveles de dominancia entre los zetas que tenemos en juego, ¿vale? Y cambia totalmente el panorama. Sí, los cruces es decir, la información genética hasta ahora es la que es, pero le vamos a dar ahora otra interpretación, ¿vale? Entonces, ¿qué está haciendo Agustín? Realmente, él quiere saber, como dijo desde el principio, si la calidad de ese macho bandera le viene por el padre o por la madre. Es decir, si el dominante es el Z1 o el dominante es el Z2. Eso es lo que está diciendo Agustín. Eso es lo que tenemos que tratar de identificar. ¿Vale? Pues vamos a ver los resultados con esa óptica. ¿Vale? Por el lado del macho, ¿vale? Por el lado del macho, nos dio Z1, Z2 y Z2, Z2. Interesante. Es decir, hay una parte que canta como el alfa, como el macho bandera. Bueno, ese sabemos que canta como él. Muy bien. Pero el Z2, sí, el Z2 fuera el dominante, si el Z2 fuera el dominante, cantaría como el otro. Es decir, el Z1, Z2 cantaría como el Z2, Z2, porque el Z2 es el dominante. Entonces el otro lo que tiene es otro que le está ayudando de la misma manera que él. Son dos Z2, pero como el que aporta es el Z2, los dos tipos de pájaros tienen el Z2. Entonces, si el Z2 fuera dominante en dar un macho bandera, el 100% de lo que ha dado este cruce sería bueno. Si el Z2 fuera el dominante, es decir, si la hembra fuese la que aporta la calidad que tiene el macho alfa. Pero podría ser que no, ¿vale? Podría ser que no. Si fuese que no, solamente el 50% de los machos cantarían como el macho alfa, los que son Z1, Z2, porque el Z1 sería el dominante, entonces solo el 50% cantaría como el macho alfa. Es decir, en este cruce, muy interesante, porque o todos son buenos, o muy parecido al bueno, ¿vale? Crosinove, que el pájaro sea muy nervioso y no haya escuchado bien, no haya repasado, entonces haya quedado atrás por otras condiciones, ¿vale? Pero bueno, teniéndolo en el mismo ambiente, de la misma manera, con la misma alimentación, con la misma luz, haciéndole lo mismo, mmm, toda esa parte ambiental, en teoría va a ser la misma. Pero bueno, el carácter del pájaro puede ser diferente. Y el carácter a lo mejor no está en el cromosoma sexual. Y entonces un carácter muy activo pues impide que ese pájaro aprenda correctamente y no cante como el otro. Bueno,
¿vale? Puede pasar, ¿vale? Pero claro, nos tenemos que ir al porcentaje más grande, ¿no? A lo que es más probable que pase. Entonces, lo que es más probable que pase, según mi lógica, es que o todos cantan relativamente bien o solamente la mitad cantan bien. Pero claro, ojo, esto es solo un cruce. En este cruce a lo mejor hay dos nidadas y hay 10 pájaros. Venga, 12 pájaros. 6, 6 que Agustín quería bien, 12 pájaros. Y vamos a suponer que la mitad son machos. Y estamos hablando de 6 machos a evaluar. 6 machos, ¿vale? Vamos a suponer que los 6 continúan y tal, pues son 6. Podría dar la situación de que nos hubieran salido machos solamente Z2, Z2 o Z1, Z2, porque esto es una probabilidad, ¿vale? Hay el 50% de que salgan Z1, Z2 y 50% que sean Z2, Z2, pero esto es interesante sacar el mayor número de pájaros para que haya por lo menos de los dos tipos. ¿Y qué pasa? Pues que imaginemos que el Z1 es el dominante, pero solamente ha salido un pájaro Z1, Z2 y cuatro Z2, Z2. Pues, bueno, alguno ha salido cantando como el macho alfa, ¿vale? Alguno. En el otro caso, da un poco igual, porque todos van a llevar, si fuera el Z2 el dominante, todos llevarían Z2. Por lo tanto, en teoría, todos esos machos cantarían bien. Es la diferencia, ¿vale? O todos, o alguno o ninguno. Pues ahí está. Eso es lo que, ese es el control que haríamos por el lado del macho. ¿Y qué control vemos por el lado del padre? Bueno, pues si hubiéramos cogido la hembra Z1, ¿vale? Tendríamos que todos los machos llevan Z1, ¿vale? Uno en homocigosis y otro con el Z3. Pero ya sabemos que el Z1 no es dominante con el Z3, porque si no el padre ya sería un canario alfa, un canario bandera, y no lo es. Por lo tanto, la combinación Z1-Z3, si el Z3 es dominante con respecto al Z1, eso es lo que ya sabemos, porque si no el padre ya sería bueno, ¿vale? Y no lo es. Entonces, el Z3 domina sobre el Z1, clarísimo. Eso lo tenemos aquí claro, ¿vale? Entonces, ese pájaro canta como el padre, como aquel padre, ¿vale? Con el padre, sí, con el padre. Y por el otro lado tiene el Z1 en homocigosis. Es decir, hay todos los pájaros, bueno, todos los pájaros, el 50% cantaría como el macho alfa, que son los Z1, Z1, y el 50% como el padre, que son los Z1, Z3. Entonces, por eso dice Agustín que esto a veces sale bueno o no sale. Claro, es que hay probabilidades que te salgan o que no te salgan. ¿Y si hubiéramos cogido la hembra Z3? Aquí lo tenemos muy claro. Aquí el 50% cantan como el... No, no el 50%, el 100% canta como el padre. Si todos los pájaros cantan como el padre. ¿Por qué? Porque el Z3 domina el Z1 y el otro es Z3, Z3, es Z3. Con lo cual, el 100% de los machos van a cantar como el padre. Pues en ese caso sabemos que la hembra que hemos utilizado es una Z3, ¿vale? Y no es la Z1. En la Z1 nos puede salir como el padre y nos puede salir alguno, en teoría un 50%, pero alguno como el macho bandera. Yo creo que lo he explicado de manera que se pueda entender. No sé si esto es muy denso o si no es muy denso, ¿vale? Pero este es el nuevo enfoque que yo he visto en el vídeo de Agustín. Es decir, que los zetas tienen dominancias entre sí, porque si no, no funcionaría su método. Y como su método partimos de que sí funciona, porque él lo tiene perfectamente ya esto definido de muchos años,
pues sabe que esto da estos resultados. Y si da estos resultados es porque hay una dominancia, ¿vale? Mm, ¿Qué podríamos, esto se podría mejorar? Bueno, no, un segundo. Porque Agustín siguió hablando en el vídeo, ¿vale? Y ahora él dijo, vamos a suponer, ¿vale? Vamos a suponer que, bueno, independientemente de lo que él encuentra, según dijo en el primer vídeo, ¿eh? Independientemente de lo que él encuentre en el control, independientemente, él va a crear dos líneas o va a profundizar en dos líneas. Una línea va a utilizar a la madre con varios machos, va a utilizar a la madre con varios machos. Vamos a cruzar, por ejemplo, con el Z4, Z5, ¿vale? Uno cualquiera. Y por otro lado, aquí, el padre, el Z1, Z3, también con cuatro, en la hembra era con varios, con los machos que pudiera, y el macho mínimo, el padre mínimo, con cuatro hembras. Vamos a poner, ¿vale? Solo una. Z6, porque no tienen consanguinidad previa, ¿vale? Bueno, eh, aquí nos vamos a encontrar machos Z2, Z4 y machos Z2, Z5. Y aquí hembras Z4, W y hembras Z5, W. Y por aquí nos vamos a encontrar machos Z1, Z6, macho Z3, Z6, hembras Z1W y Z3W. Muy bien, he aplicado simplemente la herencia que hemos visto ya, ¿vale? A mí me sale rápido porque he hecho muchas, ¿vale? Esto practicando te sale y no te equivocas. Porque entiendes lo que estás haciendo. Puede ser que te equivoque, pero bueno, entiendes lo que estás haciendo. ¿Qué pasa? Por el lado de la hembra, si el Z2 es dominante, ¿vale? Vamos a suponer que el Z2 es dominante. Entonces, toda la descendencia que salió del macho alfa con la madre, pues todos eran buenos, todos cantaban bien. Entonces, hostia, vamos a tirar por ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese Z2 ahora lo vamos a enfrentar a dominancias con Z4, con Z5, con Z8, con Z10. Si cada macho que incorporemos trae dos Z diferentes, contra los que su dominancia del Z2 se va a poner en juego. Claro, así dice Agustín, lógicamente, que puede salir uno, dos o ninguno. Claro, depende de la dominancia que tenga el Z2 con todos los Z de los machos que vamos a meter. Dependiendo de esa dominancia, pues saldrá o no saldrá. Claro, correcto. Muy bien. Y por el lado del macho, bueno, si Z1 fuera el dominante, no va a salir nunca, porque el Z1 no entra en juego. ¿Entendemos? Porque el Z1 lo aportaba el padre y el padre no entra en juego en esta línea. No hay nunca un Z1. Entonces, si el dominante era el Z1, por mucho que crucemos la madre 1000 y 5000 veces, nunca vamos a tener algo que por genética se parezca al macho bandera. A lo mejor, como ha dicho Agustín en este segundo vídeo que ha hecho, a lo mejor por similitud sí. Claro, aquí hay un montón de similitudes, ¿vale? Puede haberla, porque se van a poner en juego un montón de zetas. Muy bien. Pero que sepamos lo que estamos haciendo. Sí, estamos haciendo esto. Sí. Mm. Claro, esto sin tener en cuenta el crossing over, ¿eh? Que después, pues, esto puede alterar los resultados.
Bueno, ¿y qué pasaba por el lado del macho, del padre? Pues si el Z1 hubiera sido dominante, ¿vale? Pues se va a encontrar que la mitad de los machos tienen Z1. Bien, se va a encontrar que va a haber más posibilidades, ¿vale? Va a haber más posibilidades porque el Z1 igualmente lo voy a enfrentar con otros Zetas. Hay posibilidades. Si el Z1 fuese el dominante, porque va a estar contra el Z6, contra el Z15, con todos los Zetas que vayan aportando las hembras. Las hembras solamente aportan un Z, con lo cual se reducen las posibilidades. Igual, pues en algunos es dominante el Z1, con lo cual, pues se va a cantar como el macho bandera. Muy bien. Pero ¿y si es Z2 el dominante? Pues en toda la línea del padre no vamos a encontrar ningún pájaro que por genética se asemeje al pájaro bandera. Posiblemente por similitud. Y a lo mejor diga Agustín, Osquite, pues tío, pues me ha salido, pero te está saliendo por similitud, no te está saliendo por genética, porque no llevan el Z2 en ningún caso. ¿Vale? ¿Entendemos cómo funciona esto? Yo creo que uno puede estar de acuerdo o no está de acuerdo o lo que sea, pero parece que tiene su lógica, ¿eh? Parece que tiene su lógica. Y, y sí entiendo que esto pueda, porque también la línea que montaban los del pájaro Roger, que analicé el método, eh, también intentaban esto, es decir, cruzar con muchas hembras, con muchos machos, y yo creo que ahí estaba también la idea de la dominancia de un Z con respecto al otro. No lo analicé porque no me di cuenta, como aquí. Aquí sí ya, sabiendo que es un caso más sencillo, más fácil de analizar, el de Agustín, pues claro, le he tenido que dar una vuelta porque tal como yo lo tenía planteado de codominancias, no se va a ningún sitio con los cruces de control que hacía Agustín. Bueno, deciros que estos cruces de control, los primeros, los de control, tienen un factor de consanguinidad del 0,25, que es un factor de consanguinidad alto, muy alto. Bueno, muy alto no, alto, alto, ¿vale? No es medio ni bajo, es alto. No es muy alto ni extremo, pero es alto, para mi entender. 0,25, ¿vale? Tanto el macho como bueno, y por cerrar, ya por cerrar el vídeo con lo último que comentó también Agustín en ese primer vídeo suyo, ¿vale? Él comentó lo siguiente. Él dijo, bueno, fijaros, a veces pasa, bueno, nos pasa que yo tengo un macho A, lo cruzo con una hembra B, ¿vale? Y tengo dos nidadas, ¿vale? Tengo dos nidadas. Vamos a suponer que esto es Z1, Z2. Voy a cambiar ahora las letras, ¿vale? Z3W. ¿Vale? Un macho, ya nos hemos olvidado de aquello, igual que él olvidó, ¿vale? Él ya, esto era otro caso, ¿vale? Otra situación, podríamos ver. Entonces, esto nos da macho Z1, Z3 y macho Z2, Z3, ¿vale? Y hembra nos da Z1W y Z2W. Esto siempre pasa. Ya os dije que el Z1 puede ser ligeramente diferente en un 50% por el crossing over. Muy bien. Esto es lo que sale de este cruce. ¿Vale? Podemos hacer todas las nidadas que queramos con este macho A y con esta hembra B. Todas las que queramos. Mientras más hagamos, más se van a acercar a estos porcentajes porque no hay otras posibilidades. Es decir, hay machos de dos tipos. Fundamentalmente, bueno, de dos tipos. Genéticamente de dos tipos. Z1, Z3 y Z2, Z3. No hay más. No hay más tipos. No hay más. Es decir, si el Z3
domina con respecto al Z2 y al Z1, los pájaros van a cantar todos de manera muy similar, como, ¿vale? Muy similar, porque le está influenciando el Z3. ¿Será bien? ¿Cantará bien o cantará mal? Cantarán todos bien o cantarán todos mal, dependiendo de cómo sea el Z3 en su dominancia. Pero habrá una homogeneidad en el canto de esos machos. Si el Z3 es el dominante y si el Z1 es el dominante, pues entonces solamente el 50% de esos pájaros, es decir, 2 de 4, Agustín, 2 de 4, pero da igual la nidada, da absolutamente igual la nidada. Y las hembras lo mismo. Sí, todas las hembras van a ser Z1W o Z2W. Hagas todas las nidadas que tú quieras. En cada nidada, el Z1 y Z2 se puede ver influenciada el crossing over o no. Cierto. Para todo Z1 y Z2. No dije antes en el crossing over que el Z3 de la hembra no sufre alteración. Solamente el posible de la copia cuando se separa en dos, pero no tiene crossing over porque no tiene el cromosoma W es muy corto y no le permite hacer un crossing over efectivo, ¿vale? Entonces el Z3 se pasa a la descendencia prácticamente intocable, ¿vale? Esto permite rastrear, genéticamente se podría rastrear en función de hembras en generaciones muy atrás. Eso se está estudiando en los humanos con los hombres al revés, ¿vale? Pues el ido, perdón, la Y del hombre, del ser humano masculino, hombre, ese pasa de la madre con muy poca variación y ese es el que se puede analizar para generaciones futuras y por eso podemos saber que los vascos vienen de aquí, los gallegos de allí y los bielorrusos de vete tú sabes dónde, ¿vale? Esa es la idea, porque el de la hembra no sufre este crossing over. Bueno, que me voy. Entonces, ¿qué pasa? Que si el dominante es el Z1, pues efectivamente, Agustín, todos los que tengan el Z1, la mitad, si hacen muchas nidadas, con más probabilidad de que sea la mitad, van a ser buenos. Y los otros no. ¿Por qué? Porque el Z1 no es dominante. ¿Y si el Z2 es dominante? Pues lo mismo, pero al revés. Es decir, lo mismo el 50% serán buenos y el otro no, porque el Z2 es el dominante. Y ya está. ¿Y qué pasa con las hembras? Pues depende. Si el Z1 es dominante, bueno, si el Z3 es dominante, ninguna hembra te vale. ¿Vale? Bueno, te vale. Si el Z3 cantase bien, ¿vale? Porque cantase bien. Estamos hablando, si el Z1 es dominante y canta bien, pues el 50% son buenos. Si el Z2 es dominante y canta bien, pues el 50% es bueno. Pues en esos casos, el 50% de las hembras son buenas. Llevan el Z que lleva ese macho. ¿Cuál es? Así no lo sabes. Para eso tienes que, mm, para eso tienes que ver, o tenéis que ver vídeos que yo he hecho para tener garantías de cuando hay un Z1, cuando tenemos el Z, cómo podemos intentar obtener el Z en homocigosis, que es lo que yo creo que es el kit de esta cuestión. Si la manera más fácil de encontrar la salida es teniendo pájaros con los Z en homocigosis, ¿vale? Pero eso es otro vídeo, eso es otro tema. Entonces, pero ¿y si el Z3 fuera el dominante? Fijaros qué curioso. Si el Z3 fuera el dominante y el bueno, todos los pájaros cantarían bien, todos los machos cantarían bien, pero ninguna hembra valdría. Ninguna hembra valdría, porque ninguna tiene el Z3. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque claro, este cruce nos dice muy poco, tal como está planteado así. ¿Vale? Es decir, lógicamente, si el Z1 es dominante, pues los grupos que no sean Z1, pues esos pájaros, pues no sabemos. ¿Por qué? Mm, pudiera ser que en el caso que el Z2, fijaros, claro, aquí ya la dominancia habría que ver. Es decir, se me ocurre ahora, ¿no? Sobre la marcha.
Bueno, vamos a suponer que el Z1 es el dominante. Entonces, Z1, Z3 es un buen pájaro. El Z2, Z3 no lo es, porque no tiene el Z1. Pero, ¿y si el Z2 estuviera en una combinación dominante con otro Z, imaginemos con el Z8, Z2, Z8, siendo el Z2 dominante, es posible que ese Z2 fuese bueno también. Lo único que hay que buscarle un Z que no le domine. Estáis viendo la complejidad de esto analizándolo de esta manera, ¿vale? Es decir, mmm, depende, al haber una dominancia, depende de tu compañero de baile. Si tú puedes ser muy bueno, pero si tu compañero de baile te está pisando, no vas a poder bailar. En el momento que te pones un compañero de baile que, por lo menos, no es que sea bueno bailando, pero no te pisa, pues igual tú te comportas como un buen bailarín. Que sí, que puede haber uno mejor que tú. Y si tú bailas con el otro, estás haciendo mal al otro. Pues sí, puede ser. Pero porque su manera y la mía, pues sea muy distinta. ¿Vale? Pero lógicamente yo aquí entiendo que el Z1 va a ser mejor que el Z2, porque, bueno, es que no sabemos, el pájaro A que era Z1, Z2, pues no sabemos de, de dónde quería Agustín que viniese ese pájaro. Pero bueno, para que simplemente que entendáis que efectivamente hay dos tipos de machos. En un cruce hay dos tipos de machos, pero solo dos tipos, ¿vale? Solo dos tipos. Otro tema para terminar. Este sistema que nos comenta Agustín eh, tiene un pequeño hándicap, ¿vale? Y el hándicap es que yo tengo que disponer del padre y de la madre de ese alfa. Y en un aviario pequeñito, es muy difícil que en tu aviario, por tus pájaros, por tu selección y por tu forma de trabajar, te salga un macho bandera de este tipo. Entonces, ese macho bandera, en muchos casos, viene de fuera. Entonces, si viene de fuera, tú ya no tienes acceso a cruces con el padre, ni cruces con la madre, ni con la hermana. Entonces, tienes que empezar a trabajarlo desde ese macho, ¿vale? Que si Agustín tira por ahí, y como he visto en el segundo vídeo, que ha tirado por ahí, pues desarrollaremos esa parte, ¿vale? Cuando me vea detenidamente el vídeo, pues veré si merece la pena entrar en estos temas con los Z o no, o ya con lo que hemos visto aquí, pues nos puede dar ya la idea de por dónde puede ir, ¿vale? Pero quiero que quede claro, sí, esta genética, la mía, la del paro de fregona, no pretende ser un sistema independiente o un sistema nuevo. Es una ayuda, es una herramienta para el que no tenga barrera de aprendizaje, pues le pueda intentar servir y utilizarla porque es posible que le facilite la hora de encontrar la salida que todo criador busca. Y nada, ya que vea que esto no, pues no pasa nada. Pero hombre, sí sería interesante que quien diga que esto no sirve realmente sea alguien que lo ha probado, ¿vale? O por lo menos que dé una lógica, un argumento lógico de por qué esto no va a servir o no va a ser una ayuda. No va a ser una ayuda, ¿eh? Si será un argumento lógico, pues perfecto. Si no, pues bueno, pues está la crítica, pero en fin, queda un poco coja, ¿vale? Pues nada, compañeros, espero que lo hayáis pasado bien, igual que yo, y hasta el siguiente vídeo.